está muy bajita. ¿Saben ustedes algo de los demás? Nada de nada. Y no está Katherine, que es la expositora. No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Ahí llegó Tomás. La Tomás, ¿cómo estás? La profe, ¿cómo va? Bien, bien, ¿dónde estás? Que no te vemos. En la casa. ¿Ya regresaste del viaje? Y ya, profe, ya. No era la semana pasada, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, profe. Pues no era como tal viaje, era como un trabajo, pero bien. Ah, bueno, me alegra que te haya ido bien. ¿Dónde están los demás? Mientras tanto, pues aprovechando el tiempo. No sé si estuvieron ayer en una reunión que hubo a las 2 con Decanatura y con el director del programa para hablar de la posibilidad de la alternancia después de Semana Santa. Sí, profe. Ah, bueno, cuéntenme ustedes, de los que están aquí, ¿quiénes no tendrían disponibilidad para venir a clases en alternancia después de Semana Santa? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? Ah, yo no. ¿Tú no podrías? Eh, ¿no? Y es por lo que tú vives en Caicedonia, ¿cierto? Sí, señor. Tú podrías, me imagino, ya hasta el próximo año, ¿cierto? Sí. ¿Y qué harías el otro año? ¿Pagarías arriendo acá? Sí. De resto, María Paz, ¿tú sí podrías? Mm, yo creo que lo estoy pensando todavía, ¿No? porque, digamos, yo sí viajo todos los días, pues sí. Entonces, digamos que las tarifas están un poquito elevadas y como por ahorrar un poquito el presupuesto, mm, lo pensaría. ¿Tú dónde vives? En Neira. Y tú incluso, por ejemplo, el siguiente semestre, si ya hubiese presencialidad normal, ¿tú viajarías desde Neira a presencialidad? Sí, pues si ya es normal, sí, yo viajaría. Gracias, María Paz. ¿Y Tomás? Profe, yo sí, pues yo vivo aquí en Manizales, yo cojo una buseta y llego. Ah, bueno, muy bien. Camilo, Profe, dígame. eh, si después de Semana Santa hubiera alternancia, ¿tú podrías venir a la universidad? Ir a la Sí, profe, universidad, ¿sí? ¿Tú dónde vives? ¿Aquí en sí, Manizales? sí, en la Carola me queda muy cerquita. Ah, bueno. Perfecto. Gracias, Camilo. Lisa, buenos días, ¿cómo estás? Profe, hola, buenos días. ¿Dónde estás que no te vemos? Profe, sí, es que estoy desde una tablet muy viejita, entonces ya voy a prender el computador para conectarme, Listo, dale, porque esta no tiene cámara. dale. Luisa, mientras tanto, si volviésemos a alternancia después de Semana Santa, ¿tú podrías venir ir a la universidad? Sí, profe, sí, yo sí podría. Bien. Profe, ¿y qué días? ¿O cómo va a ser? Es que no estuve en la reunión. No, Camilo, pues todavía se está evaluando. Lo primero que se está haciendo es hacer este sondeo para saber, pues,
qué tantas personas irían para saber qué aulas habría que disponer, cuántos cabrían, etcétera. En todo caso, pues para tranquilidad de quienes no pudiesen, en el caso de Josué, María Paz, pues la universidad va a garantizar que si hay una clase en la que una parte del grupo está en presencialidad, la persona que no esté en presencialidad pueda conectarse virtualmente y no haya problema, ¿cierto? Especialmente pues en cursos como este que son más teóricos. Ya habría que ver en otros cursos, pues no sé si este semestre en segundo están viendo algo que tenga que ver con radio, con televisión. Creo que todavía no, ¿cierto? Digamos que en este caso, creería yo que en este semestre todavía puede ser, pues no habría problema para los que sigan virtual. O sea, si hemos venido virtual, pues no va a haber problema. Y les estarán informando a la universidad. Yo espero, no sé, me imagino que, no sé si alcancen a definirlo esta semana, pero supongo que después de Semana Santa, pues les comentarán. Bueno, eh, bueno, no vino Catherine, que era quien tenía la exposición, entonces ya vamos dos sesiones sin exposición. Digamos que pues no depende de ustedes ni de mí. Lo que pues sí dependía de ustedes era la lectura del texto. Yo sé que es un texto difícil, pero un poco para mostrarles, porque ustedes dirán, pero ¿por qué nos pone esos mamotretos tan hartos? ¿Sí? Eh, pero digamos que uno hace un esfuerzo grande para que textos que uno considera que son indispensables, al menos se lea un pedacito. Entonces les voy a compartir aquí. Miren, este es el libro completo, La distinción, que creo que cualquier persona que conozca de sociología, si se le preguntase, venga, un publicista, una persona que se forma una persona que se forma en publicidad, ¿qué debería leer de sociología? Le diría al menos La distinción, ¿sí? De Pierre Bourdieu o Bourdieu. Eh, pero fíjense, no sé si ven ahí en pantalla, es un texto de 583. ¿Ustedes alcanzan a ver ahí el número de páginas? Es larguísimo. Yo les confieso, bueno, yo no soy, primero no soy sociólogo, yo soy antropólogo, que somos como primos, digamos. Es como entre el que estudió mercado y publicidad. Eh, Ni yo, formado en antropología, me lo he leído todo. Porque pues es un tratado súper largo, pero miren el tema, o sea, venga, ¿qué tanto del gusto de lo que nos parece bonito y deseable está determinado o influido por lo social? ¿Sí? Entonces es una pregunta, pues claramente, no sé si ustedes también lo ven así como fundamental para la publicidad. Pero quiero mostrarles el índice para que vean o sea, el tratado, ¿cierto? Son demasiados temas. Miren. Entonces comienza a hablar de la nobleza cultural, la economía de las prácticas, bueno, y ya entra, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta si leyeron el texto, quisiera sondear así muy honestamente de quienes están acá, ¿leyeron el texto los 5? ¿O quién no leyó todo el texto? Tomás, Tomás, ¿qué pasó? Si ya lo habíamos superado. ¿Qué te pasó? Profe, Cuéntanos. es que llegué muy cogido, como muy agarrado de todo. Sí, Pues es que como que falta mucho, entonces me tocó cogerme de todo y sí, estuvo complicada la cosa. ya. Bueno, gracias por tu honestidad, Tomás. ¿Quién más no leyó? Pero yo lo leí, pero suave, o sea, lo leí solo una vez y me perdí mucho, pero pues creo más o menos, pues como que tengo ahí la idea un poquito, no sé, pero pues lo leí. Gracias, Josué. María Paz. Sí, profe, pues lo leí, pero Llega- ¿Llegaste como hasta el que, final? pues más o menos, porque pues como que no captaba, sí, me pareció muy confuso, pesado, pesado. Pesado, sí, sí. Gracias, María Paz. Luisa, ¿a ti cómo te fue? Profe, también lo leí y sí estaba muy pesado, la verdad.
Pues no, nada. ¿Pero lo alcanzaste a leer todo? Sí, yo lo leí todo, pero, profe, pues lo que entendí, la verdad, poco. Esperaba ver que con la exposición de pronto como conectar algunas cositas. Teníamos la esperanza de la exposición. Y Catherine, o sea, no, colapsó, o sea, no alcanzó ni a llegar. O sea, ya vamos 2 soldados que se quedan en el camino. Oh, uno le da risa, pero pues la verdad me preocupa. Pero como dice mi mamá, no se preocupe, ocúpese. Entonces lo que hice para esta sesión, a diferencia de la anterior, que no desarrollé no alcancé a desarrollar tanto material pedagógico, yo creo que ustedes lo notaron, pero hoy sí, consciente de eso, dije, no, este texto de Pierre Bourdieu, que sí es más pesado incluso que el de hace 8 días, sí lo voy a procesar más para ayudar a reforzar la exposición, ¿sí? En la medida en que no hay exposición y en que yo creería que más que ustedes me digan, no, no tengo clara esta idea, yo sé que hay asuntos que incluso o sea, en mi caso les cuento, digamos que yo tengo, a pesar de que no he leído todo ese libro, sí me he leído otros trabajos de este autor que fueron centrales en mis investigaciones, como en las primeras investigaciones que yo hice. Les estoy hablando que la primera vez que yo incorporé a textos de Pierre Bourdieu en un análisis fue en el 2002. O sea, para mí la forma de pensar de este señor es relativamente cercana, al menos de hace 18 años. Entonces, claro, pues si para mí de todas maneras es duro el texto, pues entiendo que para ustedes lo sea. Entonces voy a hacer hoy una excepción a mi estilo y es que voy a masticar mucho del texto, entrando primero no tanto en el texto como tal, sino en marcar ese capítulo en particular como dentro del pensamiento más general de este señor, Pierre Bourdieu, o como nos salga. ¿Listo? Entonces les cuento, yo les hubiera podido decir, no, miren muchachos, en ese texto, es que lo hice hasta 2 veces, ¿sí? Sí, profe, ya me voy a conectar para prender la cámara. Bueno, gracias. Yo les hubiera podido decir, no, vea, para que ustedes entiendan el tema de cómo es el consumo en los sectores populares, que es el tema de ese capítulo, pues primero van a tener que analizar qué son los hábitos y se tendrían que leer este capítulo. Pero ¿qué pasa? Que ese capítulo también es muy pesado, ¿cierto? ¿Por qué? Y aquí ya viene el tema del enmarque, ¿sí? Este es un pensador francés y yo no sé, quizás haya pensadores franceses que sean muy claros, que no den tantas vueltas. No sé si es un asunto cultural, pero es como que ustedes se dan cuenta que en este texto que leyeron había párrafos larguísimos, o sea, ideas súper largas que uno, o sea, uno mentalmente está tratando de seguir el hilo, pero no le da, porque la idea es muy larga y mezcla demasiadas cosas. O sea, estos pensadores franceses tienen la capacidad de que están, por ejemplo, en un concepto como hábitos, hay elementos de historia, hay elementos de psicoanálisis, hay elementos de economía y hay elementos de política, ¿sí? Por eso es que incluso yo tenía otra opción y la descarté. En este momento estoy analizando cómo manejarlo en futuros escenarios y yo les hubiera dicho, no, vea, vamos a leernos un capítulo de un autor colombiano, Telles se llama, que hace un libro para explicar el pensamiento de Pierre Bourdieu. O sea, imagínense. ¿Sí? Y de hecho es una tendencia que he visto y que pues, así como ustedes están aprendiendo chicos, nosotros los profes también. O sea, yo he identificado que hay algunos autores que son muy importantes en general para historia, ¿cómo se llama? Historia general, no, cultura general, ¿cierto? Pero en particular para un publicista, y que uno comienza a ver en Almacenes de Éxito o en Carulla cuando va a hacer las compras, bueno, las pocas veces que uno va a Carulla, porque pues en mi caso voy más a de uno o a Ara, hablando de los hábitos de consumo, pero y además no es casual que en de uno no encuentra libros, ¿cierto? Ni en Ara, en el Éxito y en Carulla. Sí. Ahí vamos entrando, digamos, calentando el motor, ya no desde la presión y el dolor de no entender un texto tan largo además, o sea, no solo es que sea confuso, sino que es muy largo, aun siendo una selección dentro de un libro.
Y entonces uno va al éxito y uno encuentra Foucault para Dummies, por ejemplo. Foucault es otro pensador francés que ya podría ser más relevante para otros asuntos, más, por ejemplo, para el tema de las identidades de género, LGBT y todo esto, entre otros asuntos, muchos otros asuntos. Entonces yo me pregunto, ¿será que debo buscar un Pierre Bourdieu para Dummies? Pero hasta el momento no lo he encontrado. Aquí contándoles, se me ocurre pues fortalecer más esa búsqueda, ¿cierto? Pero, miren, les va a parecer muy loco, pero entonces yo les podría haber dicho, no, léanse este texto, el concepto de hábitos, y solo lean el concepto de hábitos. Les voy a leer un párrafo para que vean que no es tan sencillo, porque incluso un libro que explique el pensamiento de Pierre Bourdieu, de todas maneras es muy especializado. Dice, ciertamente el hábitus puede entenderse como un sistema de disposiciones adquiridas. Solo esa frase, uno dice un sistema de disposiciones adquiridas. ¿Cómo quedan ustedes con esa frase? Como, bueno, ¿cierto? Entonces uno podría decir, no, pues vámonos al diccionario. Ahorita les voy a mostrar algunos videos, no crean que estaba viendo Netflix solo por ver, sino porque ahorita les voy a mostrar unos pedacitos de una película para explicar el tema. Eh, entonces yo me voy al diccionario. Digo, bueno, busquemos qué es disposiciones. Disposición. Acción y efecto de disponer. ¿Sí? Entonces comienza a dar vuelta. Uno dice aptitud y se vuelve más complejo. Si yo me meto, por ejemplo, por aptitud, cualidad que hace que un objeto sea apto, acomodado para un fin, capacidad de disposición, o sea, se vuelve un círculo. ¿Sí? Porque me dice que aptitud es una disposición y que es una disposición, una aptitud. ¿Sí? En la circularidad. Entonces, aquí es donde, ¿qué ha pasado con estos pensadores? Les cuento lo que yo he percibido. Hasta lo que yo he alcanzado a investigar, producen el pensamiento en Francia, ¿cierto? Algunos colombianos y colombianas se han ido a estudiar allá, vuelven aquí. Yo no conozco ningún sociólogo o socióloga colombiano que haya hecho en Colombia lo mismo que hizo Pierre Bourdieu allá, o sea, coger toda esa teoría para aplicarla acá. Conozco algunos que explican muy bien qué dice Bourdieu, aunque no hacen la investigación que hizo Bourdieu en Francia. Entonces, ¿yo qué les voy a decir? Les voy a transmitir lo que yo he comprendido de este pensador, sabiendo que hay unas falencias muy grandes, porque lamentablemente es más lo que hay para decir lo que Bourdieu hizo en Francia, que lo que podríamos decir de colombianos que dijeron, venga, vamos a aplicar esas investigaciones que él hacía para entender el consumo acá en Colombia. Las desconozco y me parece lamentable. Ahora, pues el reto está en ustedes, o sea, el reto o en nosotros, digamos, cómo desde lo que sea que ustedes estén haciendo, que les engomen la publicidad, comienzan a pensar desde ya como una semillita que se va a desarrollar ojalá a lo largo de su carrera. Bueno, ¿yo qué elementos de esto podría ir desarrollando para fortalecer lo que a mí me interese dentro de ese campo tan grande que también es la publicidad? ¿Listo? Entonces les voy a pedir algo muy importante. Como aquí no es de explicar qué dice en un párrafo, porque hay muchos conceptos de fondo que solo yo les, pues que yo les voy a transmitir desde lo que alcancé a captar de otros expertos y de mi lectura directa de otros libros de Bourdieu. Por favor, cuando perciban que no entienden algo, díganme, ¿sí? Pero conectados. Tomás, ¿qué está haciendo ahí? Que lo veo mirando para abajo. Es nada. Necesito que estén conectados porque lo que voy a tratar de hacer, y más, ay, verdad que Tomás no leyó, pero bueno, o sea, valoro la honestidad, pero la próxima, ojalá Tomás, el de después de Semana Santa, sí tienes que haberlo leído y te va a hacer presión social, Tomás. Amorosa, pero fastidiosa, como los papás. ¿Listo? Entonces, porfa, muy atentos y me van diciendo, ¿sí? Si uso una palabra que no se entiende, díganmelo, por favor.
Entonces, primero, este libro se basa en una encuesta gigantísima. O sea, este señor, y aquí por eso me gusta ponerlo en sociología, porque muestra ya la aplicación no de los estudios antropológicos que vimos el semestre pasado, que un estudio antropológico, a ver, recordemos, me transporto al año pasado. Recuerden que el año pasado cerrábamos con el tema de las ecoaldeas, que lo presentaba Luca, ¿cierto? Las ecoaldeas, lugares muy específicos donde se miraba cómo se generaban formas distintas de relacionarse con la sociedad, que incluso implican el consumo, producir, por ejemplo, lo que se va a consumir, ¿sí? Orgánicamente, etc. Es muy en un espacio delimitado, mientras que los métodos estadísticos que trabajaba Pierre Bourdieu con un equipo grandísimo, o sea, imagínense en Francia, él trabajaba en el Colegio de Francia, son instituciones donde pues la remuneración es altísima, les dan muchos recursos para investigación y pueden desarrollar, por decir, bueno, yo quiero hacer un programa de investigación durante 10 años e ir viendo en 10 años qué hizo él. Una encuesta para ver en toda Francia cómo se consumía. ¿Sí? Y esto nos comienza a ayudar a aterrizar el concepto de hábitos. ¿Sí? Voy a retomar de lo que les mostraba este señor algunas partes que podríamos entender quizás más fácil. Miren, los hábitos clasifican, o sea, nos dicen que una cosa, va a decir una que va a parecer que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa muy diferente. ¿Qué es lo deseable? ¿Sí? Y qué no, ¿cierto? En todos los ámbitos. Me explico. Piensen el hábitus como el hábito, como lo que acostumbramos considerar que es bueno, en todos los niveles. Lo que consideramos que es bueno desayunar. Lo que consideramos que es bueno comprar como prenda de vestir. ¿Sí? Y ahí están ya las marcas. ¿Sí? O sea, en todo están las marcas, pero particularmente, pues, por ejemplo, en el tema de la ropa. O donde consideramos que es bueno ir a tomarse, ¿y a tomarse qué? Una cerveza, un vino, un gin tonic, ¿sí? Si vamos a tomar un vino, se toma frío, se toma caliente, con espuma, cariñoso vino de manzana, crema de whisky, si es crema de whisky, ¿de qué marca? O sea, todo eso. Pues todo ese mundo de lo que consideramos que es correcto. Pero lo central es que nos va a decir, y aquí entra el tema psicológico, nos va a decir que es inconsciente, ¿sí? Que escapa a la conciencia y a la voluntad. Y ahí me encanta María Paz, miro para arriba, me encanta la que acabas de hacer, María Paz, porque es como así. Entonces yo cuando escogí este saco no lo escogí yo, o si yo fui la que lo compró, o sí, pues asumiendo que tú lo compraste, ¿sí? Pero es algo que conversábamos con María Paz antes de clase. Yo le decía a María Paz, le decía, tú has hecho el ejercicio de irte caminando hacia donde sea que vayas, siendo consciente de que estás caminando. ¿Sí o no, María Paz, que estábamos hablando ahorita de eso? Cuéntanos un poquito el ejercicio como para que nomás comencemos a entrar a uno de los detalles que está implícitos en el hábitus, que es el actuar inconsciente y el consciente. Sí, porque, pues digamos, yo sé que tengo una rutina marcada. O sea, a las 2:50 salgo de mi casa hacia mi trabajo. Entonces siempre era como el mismo camino, normal, caminar. Entonces ya cuando hablé con el profesor y dije, bueno, voy a hacer este ejercicio, entonces salir de mi casa y ser consciente de que soy yo, de que estoy caminando y de que puedo conectar tal vez muchas cosas, no sé, lo que pienso, lo que siento a veces mientras estoy caminando. O sea, que no es simplemente dar pasos y ya, sino que puedo hacerme consciente de la situación. Es complejo, Es raro. pero es chévere, funciona. Es raro porque incluso lo pueden hacer ustedes acá. O sea, en este momento me están escuchando, ¿cierto? Pero otra cosa es decir, bueno, démonos cuenta de que estamos acá frente a un computador, o sea, observarse. Incluso
a veces cuando hago este ejercicio a mí me da un poquito como si casi que me alcanza a poner un poquito la piel de gallina, porque es como si uno sintiera que se salió para otro lado de uno, pero uno no ve dónde y uno dice, ¿cómo así? Entonces, ¿yo dónde estaba si ahora estoy desde otro lugar de mí? ¿Cierto? No sé si lo alcanzaron a sentir. ¿Tú lo percibiste, Josué? ¿Qué Pues es diferencia? Sí. algo, o sea, es algo en lo que yo hace rato he estado, o sea, al tratar de ser consciente, hace rato estaba tratando de, pues hace tiempo he estado tratando de trabajar en eso, entonces pues yo entiendo el sentimiento, pero pues yo ya estaba consciente cuando estaba acá, entonces no lo sentí ahorita, pero pues entiendo lo que hablo. Ya, qué bien, Josué. Luisa, cuéntanos qué sientes o percibes. Profe, sí, ese tema, la verdad, es súper interesante. Yo estuve en un grupo de yoga mucho tiempo y pues allá obviamente en parte pues como en la práctica te enseñan mucho ese ser consciente y ese ser como a reforzar ese ser espiritual. Y es real lo que uno dice. De hecho, hay momentos en los que, pues no sé, hago cosas y digo, no, no, bueno, hagamos el ejercicio de sentirme muy presente, muy, muy, muy presente. Y si se siente, como tú dices, profe, pues o sea, es una sensación, no sé, rara, como que tú empiezas a mirar, digamos, yo me imagino como subiendo, 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 y me imagino como yo mirándome desde el techo, así, chiquitica, y luego empiezo Exacto. a sumar, como no sé, es raro. Sí, 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 sí. Y me encanta como escucharlos, porque cada quien tiene la manera de expresarlo distinto, pero a pesar de que sean distintas palabras, creo que uno se conecta con la sensación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando María Paz decía, yo soy yo, creo que yo no lo había pensado de esa manera, con esas palabras, pero efectivamente, como, ve, yo soy yo observándome, y como dice Luisa, como desde arriba, ¿cierto? Como es raro porque yo lo siento como si fuera desde por acá, pero ¿por qué no puede ser, no sé, en el ombligo? No sé, es muy raro. Y Camilo, a pesar de que no lo vemos, cuéntenos si alcanzas a sentir, cuéntanos si alcanzas a sentir, Camilo Gutiérrez. Sí, pero la verdad, no sé, sí, me pasa como igual como a Lisa. También es como una percepción así como de arriba cuando estoy muy presente, como es que en el ahora, y no sé, como si sintiera cada parte del cuerpo, Ujú, exacto. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de y no sé, de como si lo, pudiera escuchar más, no sé, como si pudiera escuchar más. sí, qué pena, Camilo, que yo te interrumpí, pero fue porque se fue tu audio. Entonces pensé que ya habías terminado la idea, pero tranquilo, te escuchamos, terminó la idea, qué pena. No, pero ya, pues se acaba y yo también. Fue como justo a tiempo. Ah, bueno. Fíjense que entonces acabamos de hablar más de la contraparte del hábitus, ¿sí? El hábitus es lo opuesto, es cuando estamos en modo automático, piloto automático, tomando decisiones como el desayuno, ta, ta, ta. Ahora, aquí también es importante notar, esta investigación fue en los 70 y entra también la parte de las orientaciones teóricas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la sociología tenía diferentes casas, ¿sí? O formas de ver el problema? Bur- eh, cuando Bourdieu dice que los hábitos inconscientes definen qué nos parece bien y qué nos parece mal en todos los ámbitos, especialmente en el consumo, él está partiendo de un supuesto y es que efectivamente en la mayoría de los casos las personas no son conscientes de sus decisiones. Es un supuesto, ¿sí? Pero además, con la estadística, él va a entrar a tratar de demostrar que efectivamente así es. O sea, que en la mayoría de los casos, personas que son diferentes, que pueden tener diferentes nombres, pero que comparten una misma posición de clase, tienden a tomar una misma decisión frente a qué comprar. Entonces, él viene a decir, si estadísticamente las decisiones se definen más es por mi posición social que por mi personalidad única,
Entonces es un asunto que no es una elección personal consciente, sino es más algo que la posición, digamos que nos instala, ¿sí? Ustedes podrían decir, no, pero yo sí elegí qué desayunar. Y ahí es donde entra el juego y la genialidad de Pierre Bourdieu, porque él combina entonces el mostrar estadísticas con mostrar frases en entrevistas, también hace muchas entrevistas en las que sale un elemento común. Ejemplo, pueden ser muchas personas entrevistadas diferentes, pero vamos a ir ya como ejemplos concretos. Vamos a hablar del consumo en las mujeres, pues es uno de los ejemplos, ¿cierto? Con los cuales él va a reafirmar esta teoría. Cuando digo reafirmar, no quiere decir que sea una verdad irrefutable, sino que justamente esto es motivo de discusión y por eso ustedes veían hace 8 días que había diferentes tradiciones. Algunos que decían, no, sí estamos de acuerdo con Bourdieu, pero nos parece que está hablando más desde la sociedad francesa. O sea, esto no es una verdad revelada, sino es una interpretación de cómo puede estar operando lo social frente al consumo. Un segundo. Entonces él va a decir, la clase social no es solo la posición económica, en esto coincide con el autor que vimos hace 8 días, sino que es lo que normalmente, pero no normalmente como lo decimos en el sentido común, ay, es normal. No, sino estadísticamente, o sea, entendamos la normalidad en ciencia como un dato estadístico, ¿sí? Una tendencia. O sea, hay una fuerte probabilidad de que si tú estás en cierta posición social, entendida no solo como cuánto dinero ganas, sino qué oficio tienen tus papás, qué nivel educativo tienes, ¿sí? En qué sector de la economía te mueves. Eso va a estar altamente asociado a ciertas tendencias. Ejemplo. Entonces, él demuestra que el 59% de las mujeres que no trabajan fuera de la casa, o sea, que están en el hogar, digamos, las amas de casa, dijéramos, y que no leen una publicación femenina, o sea, fíjense que aquí hay dos datos objetivos, o sea, están dentro de la casa y no leen una publicación femenina. Esos son datos objetivos, o sea, no dependen de la percepción, sino que son hechos, ¿sí? Y ya entra lo que ellas dicen. No, a mí no me, digamos, no tengo en cuenta la moda. Ustedes ven que al final muestran algunos pedazos de entrevistas. O, no, yo compro lo que salga con todo, que dure, que sea económico. Y este es solo un caso, pero él comienza a mostrar cómo una y otra vez sale esta idea de, yo no sé si ustedes lo han visto, les voy a poner el ejemplo más a la colombiana. Ahorita, bueno, lo tenía pensado para el siguiente momento, pero comencemos en este. Y es, no, yo no tomo whisky porque se me ampolla la jeta. No sé si han escuchado esa expresión, ¿sí? Y es una expresión que ustedes pueden encontrar en diferentes pueblos de Colombia. No tiene que ser especial solo en la antioqueña, o sea, puede ser en diferentes zonas. Y es común, o sea, entonces, si se hicieran investigaciones como estas en Colombia, sería interesantísimo, por ejemplo, por eso les digo que es donde me da rabia que al menos yo no conozco las investigaciones y los invito a que si ustedes las encuentran me ayuden y me digan, profe, meta esto en la clase porque yo no las he encontrado. Venga, ¿quiénes toman aguardiente? O, y aquí ustedes van a decir, espere, pero estábamos hablando del ejemplo de las mujeres. Aquí es donde yo creo que puede haber unos contrastes brutales con el caso francés y el colombiano, porque uno diría, las mujeres de clase baja en Colombia no se preocupan tanto por la apariencia física. Uno diría, no, no sé, habría que mirar, ¿cierto? Les voy a arriesgar una hipótesis y que esto lo leí en alguna vez en algún trabajo, pero no me acuerdo dónde, de un estudio en Cali que decía, vea, no, en Colombia es diferente porque como aquí hay tanta exclusión social y cuando una mujer, digamos, es formada bajo la idea de que su forma de ascender es a través de que se consiga un buen marido, así sea un traqueto, bueno no éticamente, sino económicamente, entonces se le forma para que ella venda su cuerpo de algún modo. Y entonces, al contrario, las clases populares colombianas pueden tener mucho más énfasis en la inversión en la estética, en ponerse las teticas o buscar quien se las ponga como mecanismo de ascenso social, ¿cierto? Pero entonces, digamos que lo que trata de hacer el análisis de él es, venga, cuando una mujer dice, yo quiero conseguir que me ponga las teticas,
esa aparente decisión individual realmente refleja una disposición adquirida, una forma de hacer las cosas que se le inculca a través de la sociedad, ¿sí? Y que reafirma su posición de inferioridad, ¿sí? Si necesita que le pongan teticas es uno, porque pues esa prioridad que le da a su cuerpo, pero respetando que cualquier mujer quisiera hacer eso, cuando dice que me las pongan, es como yo necesito que alguien me cubra económicamente, porque yo no tengo cómo hacerlo. Mi único medio de generar ingresos sería con mi cuerpo, ¿sí? Ahora, ustedes van a decir, estoy mezclando muchas cosas, por lo que les digo, estoy tratando de, con lo que yo he captado de Bourdieu, explicar algunos conceptos que salen aquí, ¿sí? Esperen, explico otra partecita y ya los escucho un poco a ver qué piensan. Fíjense, esto último que les estaba diciendo tiene que ver con otro elemento del concepto de hábitos que tiene que ver es una mezcla entre el subjetivismo y el objetivismo, o sea, entender que si bien nosotros como personas sí tomamos algunas decisiones, pero él pone la metáfora que es como si fuera, venga, les digo, como si fuera dentro de un juego. Es decir, una mujer de clase baja, aquí está. El hábito no puede concebirse como un mecanismo fijo de reproducción pura y simple. Por el contrario, se trata de una estructura interna en continuo proceso de reestructuración, creación y adaptación a situaciones nuevas. Aunque esa libertad de invención e improvisación permitiría producir una infinidad de jugadas posibles gracias a un juego, tiene los mismos límites del juego. Me explico. Una mujer de estrato popular, cuando digo estrato popular estamos hablando o bien que trabajan en el sector agrícola o que son hijas de obreros, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, la escala más baja de ingresos de la sociedad. Ese sería el estrato popular. Entonces dice, no es que la mujer no pueda elegir qué se puede comprar, pero claramente una mujer de estrato popular no puede elegir comprar su ropa en Coco Chanel, a no ser, por ejemplo, que tome estas vías de los advenedizos que mencionaban en el texto, o sea, los que tratan de enclasarse, o sea, de pasar de una clase a otra, de moverse socialmente, por ejemplo, a través del, del levantarse un traqueto, ¿sí? O ser levantada por un traqueto, ¿sí? ¿Qué piensan hasta ahí? Preguntas o comentarios. María Paz va a decir, yo no soy como esas chicas yo no soy de ¿De qué esas, pensamos de qué? Ok, no entiendo. ¿no? Pues de lo que hasta el momento les ¿Del he, ejemplo que pusiste o de lo que has explicado? de los dos. No, pues no, ya entiendo más. La verdad, ya estoy cogiendo más el tema de lo que explicaba, pues, de lo de los hábitos. Y lo del ejemplo, eh, sí, pero no sé, me genera como ciertas dudas, profe, porque digamos, como, ¿qué pasaría en las clases altas cuando las clases altas también se operan? ¿Sí me entiendes? O sea, ellas como con qué mentalidad podrían llegarse a operar o a ponerse las tetas como, pues, como decimos. Sí, sí. No sé, es que ahí es donde está el terreno por investigar. Un ejercicio que podríamos hacer, yo lo había pensado para que cada quien lo hiciera un ejercicio individual, pero podemos, pues con su propia experiencia, pero como estamos, no sé, se me vino a la mente el ejemplo de la estética, no sé por qué pensé. Es decir, me parece muy diciente en Colombia el tema de, sin tetas no hay paraíso, ¿no? Que fue tan, impactó mucho y yo creo que dijo mucho de la sociedad, ¿no? Usted la estoy queriendo mucho, o sea, yo siento que eso habla mucho porque ahorita que releía el texto, él habla como del ser dominado y cómo en esa posición de dominación yo termino desarrollando un gusto por lo único que puedo desear. O sea, que es trágico, ¿no? Como yo usted la estoy queriendo mucho. No es que realmente quiera al viejo verde que la morbosea, realmente no lo quiere, pero
actúa como si lo quisiera y probablemente sea inconsciente, ¿sí? Ahora, claro, la desventaja cuando pongo un ejemplo así muy improvisado es que no tengo datos. No tengo datos para responder a la pregunta que dice Luisa, pero les voy a mostrar el ejercicio que podríamos hacer. Miren el mapa, esto tampoco se los puse a leer, porque como les dije, solo les puse una sección, pero después de que él hace los análisis de todos los sectores bajos, altos, medios de la sociedad francesa, miren este mapa tan brutal que hace. O sea, les voy a mostrar primero como el tamaño general, y después les voy a ir explicando en qué consiste, y a partir de acá podemos hacer entre todos, si quieren ahorita nos dividimos en parejas, hacer un ejercicio especulativo. Venga, en un mapa así para Colombia, ¿dónde estarían las mujeres que se ponen senos? Y para que no sienten pues que esto es simplemente una discusión de las mujeres, comencé por ese ejemplo, además porque me llama mucho la atención el género, pero también ahorita ponemos el ejemplo con un asunto masculino, ¿sí? Con el tema de desayunar con carne. Ahí lo tengo en lista. Pues saqué solo 2, se podrían sacar muchos más porque además menciona una cantidad de cosas. Pero bueno, miren, entonces vean, en negro está el espacio de las posiciones sociales, es decir, dónde se ubica la gente en términos de el dinero que tiene, o sea, hacia más arriba quiere decir que tiene más dinero. Perdón, no, aquí me equivoco. Más capital, porque lo que está diciendo Pierre Bourdieu es que el capital no es solo el dinero, o sea, el dinero sería una parte, lo que está hacia la derecha, o sea, lo que está más hacia arriba es el que tiene más capital, tanto económico, aquí ven un más, ¿alcanzan a ver un más ahí? No está muy chiquito. Entonces, entre más capital económico y más capital cultural, más volumen de capital, ¿sí? Para que comiencen a aterrizarlo un poquito. Tiene más capital económico un patrón, un patrono comerciante, alguien que tiene un negocio grande, ¿sí? El esmeraldero, por ejemplo, los esmeralderos de Boyacá, tienen mucho capital económico. Y pero cuando yo lo miro entonces en términos del capital acumulado, que incluye también al cultural, no tiene tanto cultural, ¿sí? Y después en rojo, entonces él esto no es que él se le ocurrió poner esas posiciones en rojo, sino que a partir de las encuestas con probabilidad estadística comienza a mirar, venga, quienes más tienen dinero que consumen y quienes más tienen capital cultural que consumen en Francia, ¿sí? Entonces, digamos, él se va a dar cuenta que los que están en línea, esperen un segundito. Ya. Entonces, tenemos varios elementos a tener en cuenta. En negro, ¿dónde está ocupada? ¿Qué posición ocupa la persona? ¿Cierto? En términos de dinero y de capital cultural. En rojo, las cosas que hace o lo que consume, ¿sí? Hacia arriba tiene más capital sumando el cultural y el económico, y hacia abajo, pues lo opuesto, ¿cierto? O sea, las clases obreras estarán más hacia abajo. Entonces, las clases altas están representadas en negro, las medias con puntos y las clases bajas con espacio vacío, ¿sí? Entonces, comencemos a mirar. Por ejemplo, los carros. ¿Qué carros compran? Ah, entonces parece que los que más dinero tienen compran Peugeot, ¿sí? En Francia en los 70. Citroën, van a comidas de negocios, van a subastas, toman champán, van a vacaciones en hotel, vehículos importados, hay un club, ¿cierto? Los que más tienen capital cultural. Es que ahí comienzo a confundirme porque son muchos datos. O sea, me parece raro que aquí salga más alta la clase media, si se supone que la clase media, pensaría yo, que es más la de, pues donde además donde me identificaría con cierta precariedad en ciertos aspectos, pues porque la clase media francesa comparada con la colombiana, o sea, no, un profesor francés ganará muchísimo más que un colombiano, pero digamos que yo diría, ah, no, pues yo estoy por acá, donde está la clase media, ¿cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Restaurantes chinos orientales, entonces, a mí me gusta mucho la comida oriental, entonces yo diría, no, es que es algo personal. Parce, no, estadísticamente ahí está, pues en este caso coincide, no quiere decir que en todos los casos, ¿sí?
Pero entonces aquí es donde comienzan a salir los juegos. En mi familia son más por el lado, digamos, comercial o profesiones liberales, pero más hacia el tema, así como más el tema empresarial. Entonces, cuando yo voy a una reunión familiar, yo digo, ay, no, yo quiero comer algo más oriental, sushi, como más sofisticado, y ellos son como, ¿no? Qué sé yo, no sé si la bandeja paisa, o, es decir, comerán otras cosas que yo diría, no, no me gusta. Pero entonces lo que comienza a plantear Bourdieu es como que eso es una lucha simbólica. Porque en últimas el que no, o sea, yo no tengo tanta plata con mi hermana, como mi hermano, pero compenso con decir que soy más sofisticado, ¿sí? Y la hermana que no alcanzó a terminar la carrera, obviamente hay una sensación de, no, marica, yo, o sea, ella vive en Miami, es más de la estética y tal, pero ella no tiene un pregrado, ¿sí? Entonces, sin embargo, tiene mejor carro porque vive en Miami y es más fácil comprarlo. Bueno, entonces comienza ahí el juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el tema de Luisa, sería súper interesante en términos, además para el tema comercial también, porque recuerden que también estamos hablando de que la publicidad, pues venda, ¿cierto? Solo que venda con una mirada crítica, es decir, miremos cómo son las cosas y preguntémonos cómo deben ser frente a un fenómeno particular. ¿Cómo son las cosas? ¿Quiénes consumen, qué mujeres consumen más las operaciones estéticas? Podemos pensar en los senos o podemos pensar en otros casos, si quieren más polémicos, el tema de los glúteos de Jessica Cediel. Perdónenme por saber de estos temas, pero soy muy light también. O sea, me encanta. O sea, a mí, o sea, no sé, me intriga porque entonces uno, Jessica Cediel es clase alta, efectivamente, Luisa, es, o sea, clase alta, pero no la clase, a ver, es una clase alta advenediza, ¿no? Que ascendió por la vía cultural, es decir, y también por el tema o sea, su cuerpo como su capital. Algunos autores dicen, no sé si lo vieron hace 8 días en el video que les puse de Fabián Sanabria, que decía, le faltó a Pierre Bourdieu hablar del capital sensual, ¿no? Pues, Jessica Cediel, como sea, pues está en esa posición, digamos, de clase alta, que no es la clase alta porque nació con dinero o por el nivel educativo, sino porque adquirió fama y visibilidad, ¿cierto? Que es además un fenómeno con una tendencia alta actualmente, ¿no? La liendra, personajes así que emergen, que suben como espuma por vías distintas a las tradicionales. Entonces, ¿qué tan frecuente es el fenómeno de las operaciones? Si es más de las clases sociales altas, medias o bajas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes fueran a trabajar con publicidad en el ámbito, en ese sector de la belleza, que es un sector al alta, y más en Colombia, sería fundamental tener un mapeo de cuáles son las clases que más lo consumen. ¿Para qué? Para saber cuánto pueden cobrar, si ustedes tienen que montar temas más a crédito, cómo va a ser la publicidad, ¿cierto? Por ejemplo, cómo publicitar, porque no es lo mismo tú tener como target, como grupo objetivo, finalmente aquí ustedes lo que están viendo, si lo ven en términos publicitarios es, venga, ¿en qué posición está la gente y qué hace para yo saber cómo me le meto a eso? Bien sea para reforzar tendencias o para cambiarlas. Y ahí entra ya lo ético, ¿sí? Y es quiénes consumen más y cómo deberíamos intervenirlo, porque si voy a especular algo, si resulta que encontramos que en Colombia la mayor parte de las operaciones las hacen las mujeres de clases bajas, con bajos recursos, pues una primera pregunta sería, ¿y cómo lo pagan? Y una primera hipótesis sería, pues con el sugar daddy, ¿no? Que hay. Entonces aparecen estas expresiones culturales contemporáneas como las Kardashians. ¿Siguen a las Kardashians en Instagram? Estos referentes son muy importantes para fortalecer el análisis sociológico, ¿sí? Le preguntan a la Kardashian, ¿y cómo está tu sugar daddy? Enfermito, gracias a Dios, ¿sí? Y uno, o sea, uno se totea de la risa y claro, recuerden que aquí estamos mezclando psicoanálisis y todo, o sea, el chiste es un mecanismo social para revelar verdades de manera menos censurable, ¿sí? Pero lo que muestran las Kardashians, que no es casualidad que hayan surgido en Medellín, que no es casualidad que hayan tenido tanta fama, ¿sí? Es un fenómeno social
que es especialmente visible en Medellín, pero también muy potente en Pereira y habría que ver en cuántas ciudades del país, y es el uso del cuerpo como el último mecanismo de ascenso social para mujeres desempoderadas intelectualmente. Fíjense cómo entonces uno comienza, ustedes dirán, uy, usted ve la frase. Aquí lo que estoy haciendo es usar todos estos recursos del pensamiento de Bourdieu para hacer elaboraciones teóricas, hipótesis que habría que comprobar, ¿sí? Pero lo rico sería, y aquí insisto en mi crítica a Colombia, y ojalá ustedes como publicistas, cuando estén en una campaña, cuando ojalá podamos hacer Odisea, sea como la vayamos a hacer este año o el otro, ojalá ya presencial, que piensen, venga, ¿cómo alcanzamos a levantar al menos algunos datos estadísticos para que nos permitan no meramente especular? Porque es que si a mí la estadística finalmente me muestra que no son las clases bajas las que más se operan, los senos, sino que son las altas, entonces yo estaría hablando carreta y haría una campaña completamente desenfocada, si fuese ya sea una campaña para vender o una campaña para transformar. Porque no es lo mismo hablarle a las mujeres intelectualmente desempoderadas a, por ejemplo, ¿qué tal que encontremos, que podría ser, que las que más se operen sean mujeres súper empoderadas, que al contrario dicen, no, es que ¿quién dijo que el quererme operar significa que yo me considere un objeto? No, al contrario, estoy diciendo, yo soy dueña de mi cuerpo y si me quiero operar, lo hago. Punto. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces ahí entran otros significados y otras interpretaciones, pero la base en el análisis sociológico es estadística. Yo le decía en estos días, le pregunté a Fabián Sanabria que me dio clase y le pregunté si quizás lo sociológico tenía que ver más con el uso de métodos cuantitativos. Él me decía que no, pero yo sigo creyendo que sí. O sea, cuando yo leo el trabajo de Pierre Bourdieu, lo que yo estoy viendo es que ¿cómo les digo yo? El esqueleto de su teoría es sobre todo estadístico, ¿sí? Quiénes ganan más y qué consumen según lo que ganan. O sea, el dato de que consuma más golf, el que gana más, es un dato estadístico, ¿sí? Comprobable, no es una mera interpretación. Ahora, lo maravilloso de Pierre Bourdieu es que lo mezcla con interpretaciones de sentarse a hablar con la gente y escuchar las frases como, ay, no, eso, ay, yo soy muy práctico, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, es como, no, póngase algo que le salga con todo, ¿sí? Pero en últimas esparce, no hay para comprar unos tenis para cada pinta porque además no hay muchas pintas, ¿sí? Ay, no, eso, ay, qué pereza uno es que viajar, ¿cómo es? Un crucero, ay, no, yo creo que a mí me daría mareo. No, es que le daría mareo cuando le llegue la cuenta, porque no la puede pagar. Ay, ¿qué tal un cococho? Meterle, una vez, pues tuve la oportunidad, he tenido en mi vida solo una oportunidad de ir a París para deleitarme después de años, de 10 años de desearlo, leyendo esos autores y estar en París y entrar a un Coco Chanel y entrar en promoción unas botas de 5 millones de pesos. Les confieso que me dio mareo. Era porque, claro, es un golpe muy fuerte cuando por la posición social en la que uno nació, uno no ha tenido la posibilidad de conocer el mundo y entra a un espacio como París, a una tienda de estas y se da cuenta que, o sea, la mitad de lo que me costó el viaje, que tuve que esperar 10 años, es unas botas en promoción para una chica sudcoreana que va con su conductor que va ya con varias bolsas de Louis Vuitton y de todas esas marcas, y además está allí comprando otras cositas, ¿no? Y que sale tranquilamente después a caminar por los Champs-Élysées, para aquí parecer más sofisticado y compensar la falta de capital económico, diciendo, venga, coman, pues en su idioma, que no entiendo ni mierda, pero me imagino que le dirá al chofer, venga, comámonos lo que sea que venden ahí callejero, porque entonces una cosa extraña en París es que puede estar la comida callejera muy cerca de, ¿de qué? De Louis Vuitton y demás, y salen y se comen un pastelito de esos ahí callejeros que cuesta, pues, al tiempo que se acaba de gastar, no sé, 50, 100 millones de pesos, porque piensen, por ejemplo, eso son unas botas en promoción, pero un vestido, por ejemplo, de novia en cualquiera de estas tiendas, o sea, puede ser, hay personas que pueden salir en este momento, en este momento, a esta hora en París, hay gente que se está gastando 200 millones de pesos comprando algunas cositas. Y otra que se está muriendo en Colombia de hambre porque con la pandemia se le dañó el negocio de frutas. Pues, o sea,
Entonces la sociología es una vaina súper violenta porque lo remueve a uno y le dice, abra los ojos y mire este mecanismo que está funcionando todo el tiempo mientras uno está imaginando que uno desea solo con su intención individual, ¿sí? Entonces, digamos que yo sé que el texto es muy pesado, pero lo puse con la intencionalidad de acercarlos de la manera que me fue posible con el conocimiento que tengo hasta el momento a un pensador como este, que si bien tiene muchas críticas, que lo veíamos hace 8 días, pero también revela muchas cosas. ¿Sí? No sé qué pensáis hasta ahí. Ya no sé qué de lo que he consumido lo he elegido libremente o simplemente ha sido mi posición de clase hablando a través de mí. De pronto ahí, pues, porque pueden suceder diferentes cosas y desconozco su mundo interior, sus pensamientos y sentimientos, pero cuando yo leía estas cosas, a mí me traumatizó mucho, porque pues yo nací en una familia que no tenía mucho capital, ¿cómo se llama? Económico ni cultural, sino que, o sea, mi papá era técnico en Coca-Cola, auxiliar contable, entonces, a ver, me voy a ubicar. O sea, cuando yo comencé a ubicarme, yo dije, o sea, que un obrero cualificado o un empleado de oficina, o sea, estaba aquí, o sea, fíjense, fíjense, fíjense. O sea, en Francia, la posición de mi familia era una posición que ocuparían sobre todo las clases bajas, en Francia. En Colombia es distinto, porque ser empleado en Colombia es un privilegio. Pues, si ven cómo esto habría que contextualizarlo, porque en Colombia la mayor parte de la gente trabaja por cuenta propia, es decir, en la informalidad o con su propio negocio. ¿Sí? Digamos, 6, 7 de cada colombianos que trabajan es porque trabajan en un negocio o trabajan en la calle vendiendo algo. Y 3 o 4 son empleados. Entonces, ahí es donde hay cosas relativas. Pero entonces, de todas maneras, yo me sentía en una posición súper marginal y viendo clases con personas que estaban en la parte más alta, culturalmente, súper sofisticadas, que hablaban en francés. Entonces yo decía, no, pues yo soy un pobre diablo y no puedo ascender socialmente. Jodido, qué mierda. Entonces, mi primera reacción al análisis sociológico fue la sociedad es una porquería y ahí es que manifestarnos y exigir nuestros derechos. No digo que eso esté mal, pero después encontré a pensadores como los que les presenté, a Boudon, que él dice, no, o sea, es que es muy cómodo para los que están abajo decir que su posición solo depende de los que están arriba, porque los libera de toda responsabilidad, ¿sí? Entonces, digamos que ahorita lo veo más, es como, es de parte y parte, o sea, claramente Colombia es un sistema desigual, pero yo personalmente he podido ascender, o sea, pasar de la baja a la alta, pues primero, sí, por el acceso a la universidad pública, pero no bastaba con eso, es decir, porque yo podría haberme quedado en la universidad pública y qué sé yo, por ejemplo, caído en prácticas de consumo que son bueno, no diría que son solo de clase baja, pero que era muy habitual en la universidad pública, que las personas de mi clase social, también en medio del drama, cayéramos en el consumo de drogas y termináramos pues con pues hasta terminando con la vida, o sea, tengo compañeros que se han suicidado, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, también hay decisiones que yo podía tomar dentro del juego, ¿sí? Esto pues no sé, se los comparto como porque no sé qué puedan estar sintiendo y no sé si lo quieran compartir, pero la invitación sería que frente a esta realidad, desde su vida personal y desde la publicidad, puedan considerar las dos caras de la moneda, o sea, reconocer críticamente que la sociedad es muy desigual en el mundo y en Colombia en particular, pero también de una manera proactiva, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? En mi caso, mi ruta fue, bueno, buscar becas y demás, y también hacerme una pregunta en los últimos años, que es cómo desde mi posición puedo hacer cosas por otros eh, que me den un propósito, y eso se vuelve como una base que le da a uno cierta estabilidad, ¿cierto? Porque cuando usted es útil para algo, pues lo buscan, ¿cierto? Lo que hablábamos que día, ¿no? Mientras que si uno, es decir, tener el propósito de servir en medio de ese mundo desigual, lo protege a uno de la posibilidad de caer en el sinsentido y colapsar, especialmente si uno está en una posición frágil. ¿Sí? Posición frágil es, por ejemplo, que en mi caso no sé bueno, aunque el doctorado protege un poco porque uno se vuelve más atractivo para el mercado laboral, pero digamos que en mi caso sería frágil en el sentido que perdiese un empleo,
pero al ver más allá del empleo en términos de cómo lo que yo sé puede ayudar a otros, eso también le da a uno más empleabilidad o incluso eventualmente le permitiría emprender. Pero pues no sé, ya ustedes irán viendo en su camino cómo se posicionan en esa realidad desigual, qué hacen con lo que aprenden para hacer lo mejor que se pueda. Porque qué más, ¿cierto? Porque si uno está en una posición frágil y fuera de eso, por ejemplo, o sea, si uno está en un estrato bajo, bajo nivel educativo, y decide, por ejemplo, si es una mujer o un chico o una pareja y deciden tener hijos siendo adolescentes, pues más jodido va a ser. ¿Sí? Y más si le meten consumo de drogas. Bueno, entonces como publicistas, ¿cómo pueden ustedes acercarse a marcas para las cuales la comprensión de esos fenómenos sea una forma también de posicionarse en la sociedad? Y claro que aquí ya me saltaría un poco a otros temas, sino que quería que las de la exposición llegaran a la parte de los ODS. Siempre quiero llegar a ese punto y es cómo ya las marcas que le den la espalda a esa sociedad desigual y no hagan nada, y también a una sociedad donde además está lo ambiental, ¿cierto? Todo esto en un escenario además de que nos estamos consumiendo la poca naturaleza que queda, que cada vez disminuye más, pues si las marcas no hacen nada frente a eso, no solo es que no las vayan a consumir, sino que la sociedad se vuelve inviable. Entonces, de alguna manera, ustedes irse perfilando dentro de todo ese miércolero que es la sociedad, qué temas les interesan, si un tema de la salud, la educación, la igualdad de género, qué sé yo, e ir perfilando qué tipo de marcas podrían ser más proclives para trabajar para ayudarles a pensar campañas creativas frente a este tema. Les voy a poner un ejemplo, porque yo sé que ya mucho de teoría, sino que no sé, a ver, yo paro un momentico la grabación. Yo creo que no me deja compartirles como tal la reproducción de un pedacito de Netflix, pero no sé si todos, esperen, se me fue la paloma. O sea, sé que no tienen el contexto de la película, o alguien se la había visto ya. Pronto puede valer la pena vérsela, pues porque hay muchos temas publicitarios ahí con el género. Y no tienen el contexto, pero incluso sin el contexto, cuéntenos quién nos quiere contar qué pasa en la escena. Pues está como la directora tal vez de una campaña o de una empresa queriendo Ujú, promocionar una tienda de ropa ujú, con mostradores de maquillaje y pues personas que muestran de maquillaje. La otra le dice que no, pues que no le parece una buena idea porque las personas normales pues entrar a una tienda y ver mujeres tan esculturadas, arregladas, bonitas y pues uno como tan básico dice pues ella que dice como bueno con granos, desarreglada, yendo a comprar pues maquillaje para uno intentar pues como parecerse a las otras, no está bien. Por eso las mujeres compran su maquillaje en tiendas anónimas o en supermercados de cadena, en los pasillos pues donde nadie las ve y las reconoce para poder comprar el maquillaje en paz. Y ya. excelente, Luisa, muchas gracias. Aquí están las dos chicas. Ahí sí les aparece la imagen, ¿o no? No, bro. ¿Sale negro? No, sí, en Netflix no deja. Apareció por un microsegundo Netflix y sí desapareció. es, claro, bueno, ese es su negocio. A ver, yo pongo aquí, porque sí, para que María Paz pues también pueda ver. Ay, no deja tomar pantallazo ni siquiera Netflix. ¡Qué horror! Son los dueños del mundo. Bueno, María Paz, después te la ves, pero básicamente, claro, es una chica así súper estilizada, ambas son monas, pero una súper delgadita, la otra así un poco más robusta, ¿cierto? Pero además al comienzo de la escena, la chica más robusta, que es secretaria, está comiendo carne, ¿no? Y la otra le dice, ay, sí, ¿cómo es? Como que
me guió el olor a carne a ti, y fíjense que al final le dice ella, también le habla de otra cosa, bueno, la invita a una reunión pues para hablar de estos temas porque le gusta mucho a la estilizada conocer lo que piensa la gordita que coma carne y es secretaria porque está montando una campaña para ese target, ¿sí? Y perdónenme que le diga gordita, pero pues no sé, la verdad sí lo digo con cariño, de pronto me estoy equivocando, pero no sé cómo, en este momento no tengo lenguaje para decirlo de una manera incluyente, perdonen. ¿O qué? O díganme, ¿cómo le digo? La otra chica, No, que profe, está bien, pues es no que es sé. gordita, Igual ser gordo no está tan malo. Entonces, sí, depende exacto. como, Thank no you. sé. Entonces, entonces la gordita es, para ella lo normal, dice, no, es que lo normal, una chica normal, claro, está hablando de su normalidad de clase, ¿sí? Mientras que la otra justamente contrató a esta secretaria porque ella o sea, la abuela le dice, quiero que hagamos una campaña para popularizar nuestra marca, y ella no tiene ni idea de cómo hacerlo, porque ella tiene ya es el chip, el hábitus de la clase alta. Entonces ella, como hábitos de la clase alta, no le ve problema que la que esté en el mostrador sea la que haga la activación de marca, ¿se llama eso? ¿O cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama. No, porque activación es cuando es una marca nueva, ¿cierto? No sé. Bueno, que la que está en el mostrador no sea la chica súper, para ella lo normal es, para la de clase alta, lo normal es que la que esté en el mostrador sea la chica así súper de acuerdo con los estereotipos de belleza dominantes, que además los impone la clase alta. O sea, aquí todo el tiempo está el tema de la dominación simbólica, ¿sí? Pues no es como que le estén pegando a las mujeres de clase alta a las pequeñas, a las de clase baja, pero sí le están diciendo nosotras somos el, el, el indicador de lo deseable, ¿sí? Entonces, bueno, y al final le dice la gordita, sí, entonces yo voy con mi pareja y le dice la delgada, le dice, ¿quién es? Es un hombre, él es un poco femenino, o sea, fíjense, es que ni siquiera es como que yo lo planeé, pero sale el tema todo el tiempo, a mí también me pasa mucho eso, preguntan, ay, profe, ¿usted es gay? Me dicen algunos estudiantes, yo le digo, no, lo lamento. Y he encontrado que es un tema reiterativo, ¿cierto? Que los hombres que estamos en mi posición social, que es más cultural, académica, y que desde ahí compensamos la falta del otro, que sí es el estereotipo macho que tiene el capital sensual de ser súper grande y ir al Bodytech y alzar las superpesas, mientras que yo hago el tutorial con la diadema, ¿cierto? Y quedo cansado después de 20 minutos. Pero fíjense que parece un asunto personal, pero realmente es un asunto social, ¿sí? Es un chico profesional de clase media, que no está tan de acuerdo con esos patrones machistas, que ese es otro tema, también ahí, no necesariamente todos los que están en la posición alta contribuyen a que se imponga la dominación, en este caso la dominación masculina, o sea, no todos los hombres estamos de acuerdo con que se imponga la dominación, podemos inconscientemente reproducirla, pero hay también una lucha entre los sectores de clase alta económicamente más bollantes y los de clase media culturalmente más formados, que hacemos cierta pues resistencia ahí. Bueno, esto para ya meterme al otro ejemplo que les decía que era el de la carne, ¿no? Que también me pareció muy interesante, eh, como estadísticamente me pareció brutal este dato. O sea, el 46% de los agricultores desayunan con carne, 17% de los obreros y 6% de clases superiores. Entonces a uno le da mucha risa cuando sale publicidad supuestamente para clases bajas, pero con los modelos así super play como les voy a mostrar este, es un poco grosero, pero es muy bueno el de Sonti y el de Sin ánimo de ofender. Esperen. O creo que es con Frutiño. Sí, sí, es con Frutiño, profe. No me acuerdo. Brutal. Parece sin ánimo de ofender. O sea, Sí. Esperen, no. Amo Sin ánimo de ofender porque entonces es otro tipo de advenedizos, clase media baja, que compensan esa falta económica también con quien digo que tiene que ser sin ánimo de ofender, es no, con ánimo de ofender, o sea, queremos ofender. Veamos lo que dijo de Puchas, pero no logra.
Y mientras van pensando, como tenía parada la grabación, aquí estamos ya reflexionando sobre el análisis de el video de donde vengo yo, de Chucky Town, para identificar posibles referencias en el video al tema del hábitos. Pues yo creo que Profe, el coro dice mucho, ¿no? O sea, como que todo el mundo anda en moto, todo el mundo come pollo, todo el mundo tiene carro, menos nosotros. Menos nosotros. También la estética, pues no es como el video musical que siempre vemos, sino que es real, o sea, es muy Ujú, real. ujú. Por ahí me voy yo. a mí me hace pensar mucho en lo que, pues es un tema que literalmente, pues actualmente se vive mucho, y es el tema de comer fit. Digamos, los que comen fit o los que ya son veganos o no sé qué, eh, son más que, pues, pasa mucho más en las clases altas que en las bajas, porque precisamente las bajas no se pueden dar pues el gusto de tomar leche de almendras o queso de almendras o bueno, no sé, cosas así, porque obviamente no pueden, pues económicamente pues hablando. Y no sé, pues pensé eso y ya. Gracias, Luisa. Pues, por un lado, en relación con lo que dice María Paz, a mí me llamó mucho la atención eso, como se excluyen del todo el mundo, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque fíjense que en el caso de la película, veíamos es que la chica gordita cuando habla de lo normal, habla en referencia a su grupo social, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero digamos que de alguna manera se están mostrando los afro, o ellos, que están como representantes de los afro y con la gente que están, como si fuesen lo anormal, ¿sí? Que además estadísticamente lo son, ¿sí? Es muy brutal cómo en el entre líneas salen estos asuntos y, claro, en qué sectores se comería pollos, podríamos interpretar, por ejemplo, esa sería una encuesta muy interesante en Colombia también, quienes comen más pollo, de hecho lo debe haber, ¿no? Todas estas industrias seguramente lo hacen. Lo que leíamos, ¿se acuerdan en el texto de Boudon? Que explicaba que esta sociología más de consultoría normalmente no se divulga, no se publica, pues porque las marcas, digamos, reservan esa información más para ellas, ¿no? Entonces sería interesante saber si son más si es más la población blanca la que come pollo que la que come carne. Y ahí entra también lo que dice Luisa, ¿no? El tema del autocuidado, ¿cierto? Que lo vemos y todos decimos, no, es que ahora estamos en una época de autocuidado, pero sería un consumo de clase, ¿cierto? De clase media y alta. Y sería muy interesante, por ejemplo, pensarse, y seguramente hay marcas que lo están haciendo, cómo introducir un consumo, por ejemplo, vegano, o de más autocuidado en los sectores bajos, cuando pues la prioridad es llenarse, ¿no? Llenar el estómago. Que es donde les digo que me parecía muy interesante lo de Danone. Cómo lograr productos muy nutritivos a más bajo costo. Que en principio parece contraintuitivo porque pues normalmente lo más nutritivo cuesta más, pero no siempre. Pongo un ejemplo, y esto viene más de lecturas pues de tradición taoísta, que muestran que alimentos como las zanahorias son tremendamente beneficiosos y que pueden no necesariamente ser tan costosos, pues comparados con otros, ¿cierto? Pero el asunto de todas maneras sigue siendo que nos llena, ¿sí? Y en los sectores bajos la prioridad es llenarse, ¿no? Arroz, o sea, yo trabajé como supermercado y como supermercado, un empacador de supermercado y cuando registraba los mercados veía que los de menor costo eran, o sea, arroz, papa, o sea, harina, justamente lo que al parecer está mostrando las nuevas tendencias de autocuidado, es lo más dañino, ¿no? O lo que tiene gluten, etcétera, etcétera. Pero pues decirles, no coman gluten, weón, pues, sí, es complejo. Y uno podría decir que son bobadas, pero vamos a ver en algunos textos como cosas obvias y en la publicidad se sale. Vamos a ver al final de este curso en el tema de racismo. Campañas tremendamente racistas y que uno se pregunta qué pasó con los que diseñaron la campaña, con la marca que la aceptó, con el público que la recepcionó. Normalmente el público es el que ya dice, venga. Entonces toda la idea de estas discusiones es que ustedes vayan desarrollando esa sensibilidad para no cometer esos errores o al menos estar más alertas. Bueno, vamos a hacer un pequeño Kahoot
Turutum. Mientras van cargando ahí para ganar tiempo, recuerden que, bueno, viene Semana Santa, ojalá descansen mucho. Y ya después de Semana Santa viene la exposición de Daniela Gilón y el texto de Anthony Giddens, que está ahí en, bueno, no es de Anthony Giddens, sino sobre Anthony Giddens, de Hughes. Está ahí en la plataforma. ¿Quién me falta? Camilo. No, Josué, María Paz. Tomás. ¿Se cayó? Se cayó la señora Tomás. Bueno, vámonos los cuatro. Ah, Ah, Tomás, para que hagas el ejercicio mentalmente. Fue una milésima de segundo. sí, no, pero es que internet está repaila, yo no sé. Pues claro, está repaila. Sí, 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 a mí también me estuvo fallando mucho ayer. Entonces, si quieres, se la leo, Tomás. Según el texto, la elección de lo necesario de Bourdieu, los gustos de las clases populares tienden a depender de rojo, su limitada capacidad adquisitiva; azul, las preferencias personales de cada individuo; amarillo, la cultura regional; verde, ninguna de las anteriores. Le puse, creo que mucho tiempo, sí. Ay, yo es que le puse, ¿qué pasó? Le puse muy poquito tiempo. Ven, no entendí. No es porque todos respondieron y pues cuando todos responden se acaba. Ah, ya. Ole, ¿quién habló de la cultura regional en ese texto? Puse el ejemplo de Chucky Town, pero más como para traer el texto a contexto criollo colombiano, pero no, no, no. De hecho, fíjense, eso sería pues un elemento importantísimo para la publicidad en Colombia. O sea, en Colombia la publicidad tiene que adaptarse a las regiones, ¿sí? Lo que gusta en la costa no va a gustar en Antioquia necesariamente, ¿cierto? En Bogotá son culturas muy diferentes, en Pasto. Pero en el caso francés sí hay mucha unidad regional, pues, o al menos en el texto no nos presenta esa diferencia. Entonces recuerden, en estos casos, pues diferenciar como el análisis que podamos hacer en clase, trayéndolo al contexto colombiano, de lo que nos está diciendo el texto en sí mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Tomás, ¿cuál habías escogido? Otra Se vez. volvió a desconectar. Grave. Bueno. Según el texto, la elección de lo necesario de Bourdieu, las mujeres de sectores populares tienden a: rojo, invertir bastantes recursos en productos de autocuidado; azul, adquirir sus vestidos en boutiques; amarillo, consumir productos de belleza, especialmente en épocas navideñas; verde, invertir pocos recursos en la adquisición de vestuario.
Bueno, ¿en qué se confundieron? Adquirir sus vestidos en boutique. Entonces imaginaron a las mujeres de bajos recursos en París yendo a la boutique de Coco Chanel. Mm. No, a uno le suena raro, pero o sea, de todas maneras los sectores populares en Francia que nos muestra Pierre Bourdieu, pues no tienen muchos recursos. Son las mujeres de los 70, no sabemos cómo está ahora el asunto, ¿cierto? Pero en los 70 lo que se mostraba era que no, que invertían poco dinero en vestuario, ¿sí? Pero yo porque pensé que yo, yo pensé que sectores populares era la gente con más plata. No, Te entiendo, como que son muy populares, muy famosos. y yo dije, no, pues, Josué, te voy a decir un comentario sociológico. O sea, parece que para ti lo popular es de clase alta, pero eso dice más de ti que del texto. ah, No. En el sentido de la traducción de este texto, popular es más de sectores populares, es sectores bajos en términos sociales. listo, listo. Lo que pasa es que en Colombia sí, o sea, Jessie Uribe es famosa, entonces uno diría es clase alta y al mismo tiempo es muy popular. Piensen en Colombia en la expresión populacho. ¿Sí la han escuchado? No, yo no. Populacho. Mira, es más urbana. Por ejemplo, en Bogotá es súper común. Los rolos tendemos a ser muy arribistas, muy el populacho, ¿cierto? Muy arribistas. Digamos, en Bogotá, la mayoría de los que hemos vivido en Bogotá, o sea, arrastrados, ¿cierto? pero con ínfulas de superioridad, o sea, advenedizos, o sea, queriendo ascender. Entonces tratamos de marcar mucho la diferencia, como, ay, es que los del populacho, ¿sí? O en Medellín también se usa a veces. Pero en cualquiera de los casos en este texto lo popular se entiende como los sectores sociales bajos. Cuando son bajos, acuérdense que hablamos de empleados de bajos niveles y, ¿cómo se llaman los otros? Agricultores, sobre todo. Que uno puede decir, ay, es horrible llamarlo así o lo que sea, pero digamos que aquí estaríamos dentro del contexto del texto. De hecho, no sé, si me ocurre que de ahí eventualmente más adelante ustedes generen algún insight o alguna comprensión o crítica a la vez de, venga, ¿por qué tratamos a lo popular como algo negativo? Pero no sé, creo que no lo necesitaría elaborarse más porque no se me ocurre nada novedoso frente a qué decir críticamente frente a lo popular. Hagamos que la equidad de género sea popular, por decir cualquier cosa. Bueno, adquirir sus vestidos en boutique, no. Consumir productos de belleza, especialmente en épocas navideñas, no. O yo no lo vi en el mapa. Si tienen evidencias, muéstrenmelas ahora mismo. O sea, profe, estaba entre, yo fui la que puse esa, estaba entre la amarilla y la verde, pero no sé, o sea, pensé como, bueno, no sé, navideñas, o sea, navideñas me hizo pensar pues que obviamente muchas personas, pues me incluyo, tanto populares como pues clase media, suelen comprar o adquirir muchos productos en Navidad Ujú. y solo por eso puse eso. Sí, ahí de pronto, pues claro, puede No jugar la sé, trampa de... sacan promoción, año nuevo. Sí. Te entiendo, o sea, quizás uno puede interpretarlo desde la cultura colombiana y puede que en esta aplique, ¿sí? No lo sé a ciencia cierta, ¿cierto? Pero digamos que en el contexto del texto, hasta donde yo pues recuerdo y que lo repasé ayer, no hace esa referencia. Bueno, vamos con la última. Pero gracias, Josué, también por compartir esa percepción, porque mira que eso, claro, eso cambia mucho todo lo que hemos estado diciendo hoy. Que eso es, pareciera como si cuando habláramos entonces de populares fuera de los famosos y no necesariamente. De hecho, el famoso deja de pertenecer a la clase popular, excepto en el caso de EPA Colombia. O sea, ella sí, como que ella se asomó, se empinó a ser famosa, pero pasó del anonimato al desprestigio. Entonces fue peor, que pecado. ¿Sí conocen a EPA Colombia? Sí, claro. EPA Colombia. Bueno. EPA.
Rico, rico, rico. El té, ¿no? Entonces, los hombres de clases populares, por favor, tráeme un té para combinarlo con esta carne y con arroz. No, 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 el té sería más de en el caso francés, yo diría que se podría aplicar al caso colombiano, aunque aquí estamos hablando del texto, más de clase media y alta, ¿no? Más el té. Fíjense, ¿no? Todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Aquí hay mucha tela de donde cortar, chicos. De nuevo me excuso porque me gustaría haberles ofrecido otro texto más ameno, pero lo desconozco. Son temas muy especializados y que requieren una traducción que nosotros estamos en mora de hacer, o sea, eso no es tan fácil, pero pues se hace lo mejor que se puede dentro de las circunstancias. ¿Preguntas, quejas o reclamos? No, profe, yo creo que con tu explicación, pues a mí me quedó muy claro, la verdad. Pues sí, como que me puso a pensar. Me alegra, chicos. Lo importante es eso, que quede como una semilla y algo que también ustedes después puedan incluso desarrollar intereses. Les cuento que mis lecturas iniciales de Pierre Bourdieu no fueron ni siquiera en el marco de un curso, sino fue por mi trabajo de grado. Es más, yo no me acuerdo cómo llegué, o sea, yo era el nerdo que la gente el viernes ya armando la rumba y yo, o sea, sí, a veces rumbeaba, pero también tenía a veces un viernes que yo era en la biblioteca mirando qué significa la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu. No sé, compensando la formación cultural que no tuve en mi familia. Pero qué pecado, es decir, no fue porque no quisieron. Yo les preguntaba a ustedes por qué no tenían más libros en la casa, como mi hijo, no, pues a duras penas lográbamos tener la comida, no joda, como bien, perdón. Voy a tener que editar este video. No, porque uno a veces espera mucho de la familia y la familia es como, venga, o sea, agradezca que está completo, no le faltan dedos, brazos, o sea, salió bien, chino, éramos 4. Y mi mamá corre, mi papá ahí trabajando ambos y bueno, en fin. Espero que algo les pueda servir para sus propios casos cuando se quejan porque la mamá no les hace el huevo en el punto exacto. No sé, desconozco sus experiencias, ustedes son muy herméticos, son el grupo hermético, pero está bien, o sea, respeto su intimidad, su espacio. Por allá en cuarto o quinto semestre ya soltarán y contarán, los verás chillando, no, profe, le voy a contar todas mis incidencias. Y uno, tenía esa vomitada emocional represada, porque me imagino que historias tendrán, ¿sí o no? Un día se romperá ese dique. Y aquí estaremos con los brazos abiertos para que nos vomiten. Piensen mucho, chicas, chicos, que tengan una feliz Semana Santa. Recuerden leer el texto, es un texto larguito, entonces para que lo vayan leyendo por partes, lo vayan masticando. Créanme que también en ese caso lo mismo, traté de encontrar un texto que nos permitiera entender asuntos centrales en el lenguaje más cercano posible. ¿Listo? Cuídense mucho. Chao, profe, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Chao. Hasta luego. Feliz día. Chao, profe, Gracias. gracias. Lo mismo a ustedes.